Hola, bienvenidos a mi canal. Esta vez vamos a hacer este abriguito para bebé de talla 3 meses. Vamos a tomar los puntos considerando de la máquina principal y es 42 por 42. Ya es 2 agujas trabajando y 1 en descanso en ambos lados. También aquí 2 agujas trabajan y 1 en descanso. Trabajaremos el elástico doble, la lana industrial doblado en 3. Para la primera fila tenemos que poner las agujas en posición cruzada. Aquí están lado a lado. Y esto viene a ser ahí. Esta primera fila será en tensión 0. Para las siguientes 3 filas acomodamos esto y esta tecla. Aún mantenemos en tensión 0. Ahora tenemos que poner ya lado a lado las agujas. Aquí bajamos esto y ponemos ya en posiciones. Pasa aquí y será en tensión 1. Después de tejer 14 filas, lo que hacemos es pasar los puntos. Pasamos los puntos a la cama principal de la máquina. Vamos a tejer ahora doblando en 4 ya a la lana. Son 4. Y en tensión 7. Son 10 filas y de ambos lados reducimos un punto. De ahí uno y de aquí lo mismo. Esta vez solo debemos tejer 6 filas. Y reducimos otro punto de ambos lados. Uno acá y otro aquí. Y así cada 6 filas vamos reduciendo. Hasta ahí se ha reducido ya 5 puntos. Primero a las 10 filas, después cada 6, 4 veces más. Ahora estamos llegando a 37 por 37. Lo que debemos hacer ahora es tejer hasta llegar a 66 filas sin ningún cambio. Ahí tenemos 66 filas que se ha tejido. Ahora vamos a solamente señalar aquí, en ambos lados. También pondremos el contador en 0. Y tejemos 4 filas. Usando un punzón de 4, aquí, reducimos 2 puntos. Aquí también. 2 puntos se sobreponen. Ahí. Tejemos 4 filas. Volvemos a reducir 2 puntos. Aquí también 2 puntos. Tejemos 4 filas. Ahora vamos a reducir 3 puntos. Ya vamos a usar el punzón con 5.
estamos reduciendo 3 puntos. Estos 2 se pasan y estos 3 se sobreponen. Ahora tejemos 4 filas. Hasta aquí hemos tejido 40 filas. Ya como también se ha reducido cada 4 filas 3 puntos, llegando a 12 por 12. Ahora ponemos en tensión 10 y tejemos una fila para remallarlo. Con eso terminamos la espalda. Ahora trabajaremos el delantero. Va a ser parte por parte y empezamos 27 por 27 de la parte principal de la máquina. Ahora ponemos en forma cruzada y tejemos una fila en tensión 0. También trabajamos lo mismo con lana doblado en 3. Ahí. Vamos a tejer 14 filas. Vamos a empezar con los mismos pasos que hicimos en la espalda. Se ha tejido 14 filas. Ahora lo que hacemos es pasar hacia la cama principal, pero no de este lado, contando 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De 2 en 2. Ponemos el contador en 0. Vamos a trabajar con tensión 5, como también será la lana doblado en 4. Lo mismo que en la espalda. Acá también ponemos tensión 5. En esta parte lo que hacemos es tomar estas otras agujas más, pero debemos tomar de esta forma, de lado. Ahí. Cada uno. De esa forma. Para tejer vamos a poner esta tecla hacia arriba. Ha tejido en esta parte solo la parte de arriba. Este lado lo mismo, vamos a ir subiendo. Esta parte tiene que tejer intercalado. Aquí las agujas tienen que estar en esa posición. Ahí. Luego ya tejemos. De este lado nuevamente tejerá solamente la parte de arriba. Así. Ahora del otro lado ya va a tejer de esa forma. Son 10 filas tejidas y de este lado ahora ya vamos reduciendo un punto. 10 filas como en la espalda habíamos tejido. Ahí. Nuevamente, pero esta vez a las 6 filas, no a las 16, y luego tejemos 6 filas, volvemos a reducir un punto, tejemos. Hemos reducido ya 5 puntos aquí, estamos en 34 filas, ahora tejemos recto. Estamos en 56 filas, ya, y vamos a formar el ojal. Para eso tomamos de aquí y pasamos aquí a este otro lado, más este uno tiene que pasar ahí también, y este otro punto igual pasa aquí sobreponiéndose a este otro, y los dos
pasan aquí. Entonces tenemos 2 y 2 libres acá en este momento, pero ponemos en posición para tejer. Ahora, después de estos dos, tenemos en el centro 8, uno aquí, 8 puntos, y volvemos a formar de la misma forma aquí que ya lo hice. Tejemos ahora. Estamos en 66 filas y esto es ya para formar de este lado la sisa. Primero lo hacemos como en la espalda, señalando con otro color de lana. Luego ponemos el contador en 0. Ahora tejemos normal. Hemos tejido 4 filas, ¿ya? Aquí ahora debemos reducir 2 puntos, ocupando el punzón de 4. Ahí, y pasamos. 2. Tejemos 4 filas. Después de tejer 4 filas, nuevamente reducimos 2 puntos. Ahí. Tejemos 4 filas también. Para este lado hemos tejido ya 20 filas, ya después de haber formado el ojal. Entonces volvemos a formar el ojal. Aquí tenemos ya formado los ojales en ambos lugares, como en la primera vez que hicimos. Ahora tejemos ahí. Esta vez debemos reducir 3. Entonces pasamos a 3 y ahora tejemos 4 filas y volvemos a reducir 3 puntos. Estamos en 30 filas y volvemos a formar ojales aquí. Una vez formando los ojales, tejemos. A este lado nos falta reducir aún 3 puntos más. Después de reducir 3 puntos, tejemos. Y está 34 filas y finalizamos. Para remallar lo pasamos los puntos a la cama principal. Aquí, todo esto a cada uno que corresponde, de esta forma. Luego tejemos una fila en tensión 10 y remallamos. Ahí tenemos el delantero ya finalizando, solo queda ya remallarlo. Para el otro lado ya tengo tejido y este lado no tiene ojales. Vamos a empezar 18 por 18 la manga, tomando 2 agujas para trabajar y 1 en descanso. Para la primera fila las agujas tienen que estar en posición de cruzado. Para eso pasamos uno a este lado y esta en cruzado. En tensión 0 tejemos 4 filas. Ponemos el peine y las pesas. Para las siguientes 3 filas ponemos esto, subimos aquí. Ahora tejemos. Ponemos esto aquí, tensión 1, sale esto y bajamos este 1. Vamos a tejer hasta llegar a 14 filas. Ahí tenemos 14 filas, ahora pasamos las agujas del acople hacia la máquina principal. Ahora pondremos el contador en 0. Trabajaremos en tensión 7. La lana es cambiando de color, igual doblamos en 4. Aumentamos un punto de cada lado a 1. 4 filas y ahora aumentamos otra vez más a un punto de ambos lados y ahora es a 6 filas. Cada 6 filas vamos aumentando. Así. Aumentamos nuevamente.
Ahí tenemos 26 por 26 en 50 filas. Así como en la espalda o el delantero, vamos a señalar este lado. También aquí. Ponemos el contador en 0. Ahora tejemos. Cuatro filas. Usamos el punzón con 4 para reducir 2 puntos por lado. Tomamos 2 y pasamos así. Aquí tomamos 4 y pasamos ahí. Otra vuelta, 2. Estamos en 24 filas y hemos reducido 5 veces cada 4 filas. Aquí está lo último, con esto son 5. Y aquí hemos tejido 4, pero en esta vamos a tejer 2 más. Serán 6 filas, estamos en 26 filas. Ahora lo que hacemos es reducir nuevamente 2 puntos de ambos lados. Tejemos otra vuelta, 6 filas. 6. Ahora volvemos a reducir 2 puntos por lado. Ahí. Y en el otro lado también. Y ahora vamos a tejer solamente 2 filas. Ya estamos en 34. Aquí tengo tejida la otra manga. Ya con... Ahora en esto, a la parte final aquí, se ha ido dejando de tejer 5 puntos cada 2 filas, ¿ya? Lo mismo haremos. Esto tiene esta dirección, que es de aquí para este lado. Ahora lo que vamos a hacer es dejar puntos en este lado. En esto les explico. Primero pasamos a este lado, ya, para esta opción. Sacamos 5 agujas adelante, ponemos en H para que no vaya a tejer. Aquí damos una vuelta. Nuevamente sacamos 5 agujas adelante. Tejemos y damos la vuelta y regresamos y sacamos una vez más adelante. Tejido. Se ha finalizado en esa forma. Por terminar en este lado está en 41. En el otro lado se finaliza en 40 porque va con esta dirección. A este lado y vamos dejando aquí primero las agujas. Entonces a este lado. Y esto es para costurar el lado de la espalda. Este otro lado igual. Por eso tienen que verse cara a cara. Estos dos son para el delantero. Tensión 10. Aquí debemos poner en N y tejemos. Ahora los remallamos todo. Hemos terminado en 12 por 12, que está el centro, el 0. Ahí tenemos las dos mangas ya terminados. Este lado es menos pasadas que este otro lado y este lado igual es menos pasada que este otro lado. Las costuras van a ir estos hacia el delantero y estos para la espalda. Ahora vamos a tejer el cuello. Para eso vamos a empezar 40 por 40. Solamente vamos a tejer con la máquina principal.
Ahí tenemos 40 por 40. Ahora vamos a enhebrar. Para esto vamos a trabajar con el color azul doblado en 4. Ahí tenemos enhebrado toda la fila. Trabajaremos en tensión 8. Acomodamos el peine. Son 8 filas y reducimos un punto de ambos lados. Ahora, después de tejer 6 filas, volvemos a reducir otro punto. Estamos aquí en 14 filas. Tejemos nuevamente 6 filas. Ahora volvemos a reducir. Son 34 filas y ahora bajamos con otro color de lana. Una vez terminando, ya se fue costurando y ya poniendo los botones. Lo último que hice fue pasar con crochet el borde. Aquí la costura de este lado se ve de esta forma. Donde hemos bajado ya con otro color de lana, se fue costurando en esta forma, a este lado, para que cuando doblemos salga así y el cuello no tenga una línea azul en este lado. El resto de la costura, al momento de tejer, aquí, fuimos señalando con un color de lana y hemos tejido 4 filas, en la espalda, en el delantero y las mangas. Después recién hemos reducido puntos. Desde donde hemos señalado está costurado aquí. La costura. Aquí está donde hemos señalado y hemos tejido 4 filas y recién estamos reduciendo. Eso lo hicimos en ambos lados. Por eso aquí aparece de esta forma. Aquí también. Ahora, según que fuimos tejiendo en la espalda hemos hecho más carreras, tanto en la manga que hemos ido terminando de a poco. Por eso está el delantero un poco más abajo y la espalda un poco más arriba. De lo contrario sería, si no haríamos eso, sería más o menos con esta posición. Pero viene a ser así. Medimos de aquí, desde donde está el cuello, aquí el centro, por ejemplo, viene a ser el total 23 centímetros. Desde este lugar, ahí donde voy señalando, son 18 centímetros. Ahí para la manga son 8.5 centímetros. Ahora, la manga, el largo total son 14 centímetros, de donde estoy señalando. El largo total es 20 centímetros. Por la espalda, 26 centímetros.